Bienvenidos a Yaniot PM. Esta tarde el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, en África, autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro del gobernante venezolano Nicolás Maduro. La justicia estadounidense quiere juzgar a Saab por supuestos delitos de lavado de dinero, producto de la corrupción, y los sobornos en los que habrían participado altos funcionarios del gobierno venezolano y los hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. El máximo tribunal de Cabo Verde confirmó la extradición, que había sido aprobada por una corte inferior luego de revisar un recurso de apelación de la defensa de Saab. Alex Saab fue detenido en junio del año pasado en Cabo Verde, luego de aterrizar en un avión privado para abastecerse de combustible en un viaje rumbo a Irán. El régimen venezolano argumentó que era un agente de su gobierno en una misión humanitaria para adquirir insumos con el fin de hacerle frente a la pandemia del coronavirus y por eso supuestamente gozaba de inmunidad diplomática. Para hablarnos de las implicaciones que tiene esta decisión del máximo Tribunal de Justicia de Cabo Verde, nos acompaña desde Madrid el ex juez español Baltasar Garzón, quien hace parte del equipo de la defensa de Alex Saab. Bienvenido a Yaniot PM, señor Garzón. Señor Garzón, su reacción al conocer el fallo del Tribunal de Justicia de Cabo Verde. La verdad es que estamos un poco conmocionados, sorprendidos y preocupados, por supuesto, por Alex Saab, nuestro cliente en el ámbito internacional, que es en el que yo me muevo, porque por primera vez el Tribunal Supremo de Cabo Verde se desvía fundamentalmente de una sentencia del Tribunal de la CEDEAO, del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental, que es muy contundente en una jurisdicción que, si bien ahora niega la sentencia, es contradictorio con todos los precedentes y con el hecho de que el propio presidente del Tribunal Supremo de Cabo Verde sea el presidente del Consejo Judicial de ese tribunal, que uno de los miembros del Tribunal Supremo ha sido juez del Tribunal de la CEDEAO y que hay un juez en el propio Tribunal de la CEDEAO y que han admitido la jurisdicción del Tribunal de la CEDEAO o ECOWAS, las siglas en inglés, tanto en la vista previa del 5 de febrero como en la vista ya de la sentencia definitiva que se ha dictado por ese tribunal. Es incomprensible la reacción 2 días después de la notificación, aunque todavía no ha sido formal, y por tanto esperamos que el Tribunal Constitucional, en el recurso que ya estamos preparando de amparo. Esa era mi siguiente pregunta, o sea que esta decisión es apelable ante otro tribunal. Sí, ante la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional, que evidentemente ya ha tenido el valor de oponerse el año pasado al propio Tratado de Cooperación entre Estados Unidos y Cabo Verde, declarando inconstitucionales algunos de los artículos, y por lo menos lo que estamos pidiendo es que se estudie, se valore lo que es grave, muy grave en el ámbito del derecho internacional y del derecho regional para Cabo Verde, para la Unión Africana y para toda África. Es muy grave desconocer ese alcance de un tribunal internacional como el de la CEDEAO. Señor Garzón, ¿y con qué celeridad se podría pronunciar este Tribunal Constitucional de Cabo Verde? Hay 10 días para efectuar el recurso de amparo. Entonces, no creo que agotemos esos 10 días. Será el doctor Pinto, que es el abogado local que lleva el caso, el que decida, pero desde luego cuanto antes podamos apelar para que esta situación de no derecho muy extraña, para mí en todos los años que llevo en el ámbito de las extradiciones y del derecho penal internacional y de la cooperación jurídica internacional, es la primera vez que me encuentro con que un tribunal local desestima una decisión clara, terminante
y muy efectiva de un tribunal internacional. Pero en derecho ya sabe usted que todo es interpretable y creemos que no es ajustada a derecho esta decisión y por eso la vamos a recurrir para revertirla. Y mientras ustedes apelan, Cabo Verde podría entregar al señor Alex Saab a Estados Unidos o tiene que esperar el fallo del Tribunal Constitucional? La apelación o el recurso de amparo es suspensivo, es decir, no se puede producir esa entrega. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que están ocurriendo cosas muy extrañas, pero en todo caso, como jurista, debo pensar que el debido proceso se tiene que respetar, los recursos están para agotarlos y no hay ninguna celeridad desde el ámbito del derecho. Puede ser que desde otro ámbito político, diplomático del país requirente lo pueda haber, pero creo que se respetarán las normas y de todas formas también tenemos en marcha o estamos determinando qué otro tipo de acciones internacionales se pueden hacer para que se respete el debido proceso y que la extradición, si se tiene que producir, se produzca con todas las garantías y si no se tiene que producir, como creemos y como nos ha dado la razón el tribunal competente estableciendo la inviolabilidad y la ilegalidad de la detención del señor Saab, pues estemos seguros de que esto se va a producir. ¿Y con qué argumentos están ustedes presentando la apelación? Porque tengo entendido que el argumento de la inmunidad diplomática ya quedó desvirtuado por este tribunal de la Comunidad de Países Africanos Occidentales. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Precisamente ha sido al contrario, es decir, lo que el tribunal de ECOWAS, siglas en inglés, o de la CEDEAO, ha dicho es que Alex Saab es agente diplomático del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por tanto es inviolable su estatus, que la detención además fue ilegal porque se produjo el aviso de detención un día después de su aprehensión y que por tanto debe de cesar de forma inmediata y archivarse la extradición. Es una sentencia absolutamente contundente. Perdón, pero no ha dicho que tiene inmunidad diplomática, ha dicho que presentó 2 pasaportes normales y el pasaporte diplomático que presentó estaba vencido con fecha anterior al día de su captura. Quizás yo lo he entendido mal la pregunta, pero eso quien lo dice es el Tribunal Supremo. El Tribunal de la CEDEAO, es decir, el Tribunal Internacional, dice que existe inmunidad e inviolabilidad diplomática. Y ahora el Tribunal Supremo de Cabo Verde, que no tiene todavía conocimiento formal, aunque hace mención en su sentencia, dice lo contrario. Dice que la detención fue legal porque existía una orden de detención de 25 de junio de 2019 en Estados Unidos. Pero eso es verdad, pero no es operativo porque una orden de detención en un país frente a otro país, es decir, cuando se transforman en orden de detención internacional, es desde el momento de la notificación. Y esa notificación se produjo un día después de la detención. Y lo que el Tribunal Supremo de Cabo Verde ha dicho es que no era agente diplomático porque no se comunicó al estado de tránsito. El Tribunal de la CEDEAO dice que es agente diplomático y sencillamente no se notificó al estado de tránsito porque el avión fue desviado, no se le permitió aterrizar en 2 países africanos, fue aceptado para repostar en Cabo Verde y la documentación que acreditaba su carácter diplomático estaba en su propia valija, estuvo en poder de las autoridades policiales e intencionadamente no se hizo valer hasta que la defensa demostró, aportándola, que tenían todas las cartas credenciales. Por tanto, no hubo posibilidad de informar de tránsito porque el tránsito fue forzado.
Señor Garzón, ¿podría señalarme cuáles fueron los cargos que finalmente aceptó Estados Unidos para solicitar su extradición, los cargos de la acusación de Estados Unidos que quedaron en firme en Cabo Verde? Los cargos se refieren al lavado de activos. El lavado de activos son distintos hechos delictivos, pero todas se pueden resumir en un lavado de activos procedente de actos de corrupción. Pero, mire, existe un problema grave para que por la ley de Estados Unidos de persecución de actos de corrupción en el extranjero, es fundamental que los actos de lavado y de corrupción, en su caso, se hayan producido en territorio norteamericano. Alex Saab no ha estado en los últimos 30 años en Estados Unidos. Los cargos que se le imputan son de tarjetas de crédito. No hay demostrado absolutamente ninguno de los... transferencias multimillonarias de cuentas bancarias del extranjero que suman más de 350 millones de dólares. Es lo que dice la acusación formal del fiscal. No lo compartimos, pero tampoco puedo profundizar en ese estadio porque no hemos tenido acceso al expediente norteamericano. La defensa en Estados Unidos no ha podido ver absolutamente nada y la defensa en Cabo Verde y la defensa internacional de extradición todavía no hemos visto ni la orden de detención original usada contra Alex Saab y lo único que hemos visto es una copia de una orden de detención que era respecto de otra persona y ni siquiera de Alex Saab. Es decir, la defensa ha sido y está siendo llevada en unas condiciones de precariedad absoluta. Desde luego, si la consistencia de los cargos en Estados Unidos es por lo que hemos visto escasamente, yo le diría que es ninguno. Alex Saab, en caso de ser extraditado, en caso de que ustedes pierdan esta apelación, ¿estaría dispuesto a colaborar con la justicia? Porque aparentemente tienen testimonios de informantes, tienen números de cheques, números de transferencia, montos de esas transferencias, es lo que soporta en parte la acusación de Estados Unidos. Si usted afirma que esto existe, ya sabe más que yo. Lo que sí le puedo decir es que Alex Saab ha manifestado en más de una ocasión que no está en su pensamiento ni por lo mínimo colaborar en contra de sus principios y en contra de los hechos que él considera que no son ajustados a derecho, que son falsos, y en cuanto a los testimonios de unos o de otros, me voy a abstener de opinar sobre los mecanismos de obtención a cambio de beneficios procesales porque, aunque sé cómo es la mecánica de los fiscales norteamericanos, no conozco en profundidad los hechos y no puedo opinar. Sería temerario por mi parte, pero los tengo que poner muy en tela de juicio. Pero en todo caso, insisto, no hemos tenido acceso, no puedo ni siquiera decir cuál es la consistencia de esas imputaciones. Lo que sí puedo decir, porque así lo ha trasladado en más de una ocasión en los escasos momentos en que hemos podido a través de terceros tener contacto con Alex Saab, es que no tiene pensado colaborar de ningún tipo, porque fíjese, hasta este momento yo no he podido hablar directamente con Alex Saab. Solo el defensor local tiene acceso al mismo, ni siquiera el oncólogo que ha pedido a la familia que le vea, le ha podido ver, ha sido prohibido. Nos han prohibido entrar en Cabo Verde, no sé, es una cosa nunca vista. ¿Cuál sería la pena que podría enfrentar en Estados Unidos si finalmente el Tribunal Constitucional le da luz verde a esta extradición? Según los cargos iniciales, los únicos que nos constan a nosotros, irían más de 100 años de cárcel. Es verdad que después dicen que se ha refundido todo en una condena previsible de 20 años, pero eso lo ha dicho no la autoridad judicial competente, sino el Departamento de Estado. Y lo que sí puedo decir por mi experiencia y con casos muy concretos es que Estados Unidos no es precisamente de los países que respeta el contenido de las extradiciones y expande después, una vez que tiene en su jurisdicción a las personas reclamadas, los cargos hasta donde considera
el juzgado o el juez competente que deben de ir. Por tanto, lo único que sabemos es el catálogo de cargos, que era hasta, si no recuerdo mal, hasta 8 cargos, y eso es lo que tenemos. Lo demás es una afirmación que curiosamente se hace notar por el Tribunal Supremo en esta última sentencia de hoy, pero es bastante temeraria esa afirmación, sobre todo por los precedentes que vamos a aportar de incumplimiento por parte de Estados Unidos de ese principio de especialidad. ¿Usted cree, ex juez Garzón, que Alex Saab tiene muchos secretos de Nicolás Maduro y que tendría motivos para temerle si colabora con la justicia estadounidense en una eventualidad para ver reducida su condena, si es que es condenado en Estados Unidos? Yo creo que esa pregunta se la tendría que hacer a Alex Saab, pero lo que yo puedo decir es que me extraña mucho que esto sea así. Alex Saab lo que ha dicho o lo que ha compartido con la defensa es exactamente lo contrario a cualquier circunstancia que pueda perturbar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y lo que a mí se me antoja como una evidencia absolutamente contrastada es el interés específico de Estados Unidos de que a través de Alex Saab sea una especie de instrumento para llegar a objetivos políticos muy concretos. Por tanto, aunque la imputación sea de hechos delictivos comunes, las causas y el motivo creemos firmemente que es una persecución política para obtener una colaboración que desde luego no está en el ánimo de Alex Saab. Le pregunto sobre una posible colaboración porque tenemos fuentes que le han dicho a Univisión que Alex Saab venía en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos antes de que se formularan los cargos en su contra en la Corte de Miami. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo niego categóricamente hasta donde yo conozco y sé. Y en este caso, por alguna de las cartas o comunicaciones escritas que hemos tenido, es exactamente todo lo contrario. Por tanto, las fuentes no pueden entrar, como bien puede imaginar, a analizar esas fuentes, pero sabrán de dónde vienen. Y en todo esto lo que yo sí sé por experiencia es que muchas veces las fuentes no son tan fiables como aparentan. Y de ser extraditado a Estados Unidos, ¿qué defensa, qué estrategia de defensa tendría aquí? No voy a ser ni puedo ser el abogado en Estados Unidos, como usted bien sabe, tiene su equipo de defensa allí, pero desde luego cualquier defensa va a ir porque no ha habido en ningún momento un juicio justo, no lo puede haber, está ya preestablecida cuál puede ser la decisión, hay falta de debido proceso, no hemos tenido acceso ni él ni su defensa, lo ha pedido expresamente poder acceder a la información, se le ha negado sistemáticamente, conocen más por medios de comunicación quien la da que la propia defensa en Estados Unidos no ha tenido acceso alguno, por tanto es muy difícil hablar de un mecanismo de defensa más allá de decir que los derechos de ambos están siendo violentados. Señor Garzón, ¿sabe usted si Reinaldo y Juan José Levy fueron los informantes del gobierno de Estados Unidos, los que incriminaron a Saab y a su socio Álvaro Pulido en supuestas actividades de lavado de dinero? Esos nombres los estoy oyendo de su boca por primera vez. Quizás no he desarrollado bien mi trabajo, pero no los tengo en ninguna de las comunicaciones que el equipo de defensa ha hecho con el señor Saab, por tanto, no sé quiénes son. Estados Unidos, como usted muy bien sabe, aunque no ha visto la acusación formal, pero seguramente ha leído informes sobre estos cargos que tiene en Estados Unidos su cliente. Estados Unidos le presentó cargos por lavado de dinero por más de 350 millones de dólares producto de actividades corruptas e importaciones supuestamente ficticias de materiales de construcción. Y también el Departamento del Tesoro lo sancionó por corrupción en sobrecostos en la compra y la distribución de alimentos subsidiados,
una transacción en la que también estarían implicados los hijos de la primera dama de Venezuela. También dicen que Saab vendía oro venezolano. ¿Cree que Saab tiene cómo dar explicaciones y defenderse en Estados Unidos? Quien tendría que dar explicaciones es el Departamento del Tesoro, quien decide aplicar e incluir en la lista FATF, quien decide las sanciones contra personas inaudita parte, sin posibilidad de defensa. Estados Unidos tendría que también decir muchas cosas y no solo hacer imputaciones absolutamente tremebundas, si es que las hace, porque yo lo desconozco. Y en cuanto a la documentación, le tengo que decir que la defensa, primero, no conoce esa documentación y segundo, es que ni siquiera se le ha permitido tener acceso a la documentación inicialmente. El señor Saab fue oído casi a traición, sin conocimiento ni visualización de ninguna documentación y después ya no se le ha vuelto a oír ni a permitir. Es una cosa para mí absolutamente alucinante, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con el señor Saab? Pero que se le deje defenderse por lo menos. Se está yendo con una serie de medidas y acciones que solamente se ven unas imputaciones, una detrás de otra, pero ni siquiera se puede contradecir porque no se da la opción a tener acceso a esa documentación. Ustedes están argumentando una falla de procedimiento en el arresto de Saab, pero no es una falla de fondo, es una falla de forma, porque Estados Unidos pues tiene documentadas estas acusaciones, estos cargos. ¿Cómo contrarrestar algo que pareciera más algo de procedimiento, pero no llega al fondo del asunto, que es llevar ante la justicia a alguien al que han investigado por lavado de dinero? Lo primero es que nosotros no llevamos la cuestión de fondo, vuelvo a insistirle. Es imposible ejercer una defensa cuando no le permiten a los abogados defensores tener acceso a esa información. Por tanto, es un procedimiento inquisitivo en esta fase de forma absoluta. Y en esta fase es muy importante porque se están vertiendo cargos muy importantes. Por tanto, no puedo entrar en el contenido o en el fondo. En cuanto a las acusaciones de Estados Unidos, son eso, acusaciones. En cuanto a las evidencias, sabrán ellos las que son. Nosotros no lo sabemos. Desde luego, la defensa de Alex Saab ni ha podido siquiera pronunciarse porque no se sabe más que por medios de comunicación y por las filtraciones que están dando. Y lo que sí puedo decirle es que en muchas de las ocasiones, y hablo por una experiencia dilatada, esas pruebas, esas supuestas pruebas después no son tales. No puede ser una prueba, una opinión de un señor o una delación premiada que después se puede comprobar y demostrar que no era tal y que estaba muy interesada en conseguir una finalidad que en este caso es someter a una persona como medio para llegar a otra. Eso no es ajustado a derecho ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Colombia, ni en Cabo Verde, ni en ningún sitio. Señor Garzón, ya terminando, ¿cómo se explica que usted es visto en el mundo como un defensor de las libertades democráticas y de los derechos humanos y esté defendiendo a Alex Saab, quien es visto y bueno, es declarado oficialmente por el régimen venezolano como uno de sus agentes, un régimen que representa todo lo contrario? Es un régimen acusado de violar los derechos humanos sistemáticamente por diferentes organismos defensores de los derechos humanos, de violar las libertades políticas, como lo han documentado numerosos informes. ¿Cómo explicar o conciliar estas dos posiciones? Bueno, en primer lugar, yo ejerzo como abogado y, por tanto, con el desarrollo de una profesión libre. Soy defensor de derechos humanos y quizás precisamente por esto, cuando a mí se me pide que defienda los derechos humanos que se están siendo violentados de una persona, pues los defiendo. Llámese Alex Saab o llámese cualquier otra persona. No, la defensa de los derechos humanos no tiene que ser selectiva y, en todo caso, las acusaciones de violaciones de derechos humanos se tienen que demostrar, y si estamos hablando de Alex Saab, no voy a hablar de nada más porque no corresponde en este momento hablar de nada más,
si hablamos de Al-Assad, que yo sepa, de momento Al-Assad lo único que ha sido es un agente diplomático con una misión encomendada y ese era el objetivo de su misión para obtener medicamentos y mecanismos de supervivencia como consecuencia de la COVID-19 y ha sido detenido ilegalmente en un país como Cabo Verde y si hay alguien que esté haciendo presión para que se conceda una extradición, desde luego no es la defensa. ¿Usted cree que Venezuela es una democracia o es un régimen autoritario o es una dictadura? Venezuela tiene su sistema político como Colombia tiene el suyo, como Estados Unidos y como otros países que tienen relación con Estados Unidos y son mucho menos democráticos y no se cuestiona para nada. Si quiere podemos entrar en una dinámica de lo que es la situación de Venezuela, la geopolítica y las razones por las cuales Estados Unidos tiene una acción sistemática frente a Venezuela, pero creo que eso excede un poco de la defensa de Al-Assad y yo estaré encantado de en otra ocasión hablar con usted largo y tendido sobre estos temas. Desde luego, pero es una respuesta muy simple. ¿Cree que es una democracia o una dictadura? A veces las respuestas simples son las más evidentes. ¿Sí? En todo Gracias, señor. En todo caso es una respuesta. Gracias, señor Garzón, por acompañarnos en Yaniot PM en Univisión. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Ahora tendremos que esperar si Alex Saab finalmente termina respondiendo ante la justicia estadounidense en un caso que podría traer luz al enorme entramado de corrupción del que se acusa a altos funcionarios del régimen venezolano y a la familia del propio Nicolás Maduro. Alex Saab parece ser una pieza clave para entender cómo operaban los multimillonarios contratos con el Estado venezolano que facilitaron el enriquecimiento de varios empresarios como Saab y que tienen en la mira de la justicia a Alex Saab y a otros importantes miembros del gobierno chavista. Aquí estamos ante un mano a mano entre Estados Unidos y Venezuela, el país al que le ha puesto importantes sanciones para obligarlo a tomar una salida democrática. La respuesta parece haberla anticipado la justicia de Cabo Verde. Gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo Yaniot PM y recuerden visitarnos en nuestro sitio en la web para lo último en la información relevante, univisionnoticias.com. Los esperamos.